Buenas noches o buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos en el tercer programa del ciclo Verdaderamente, donde vamos a hablar de religión, de principios y de valores. Y hoy estamos con el imán de la comunidad islámica de Córdoba, Ali Alejandro Badrán. Querido imán, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Sé que usted está recién llegado de viaje. Sí, bueno, los agradecidos somos siempre nosotros, porque tenemos la oportunidad no solamente de saludarte y tener el honor de compartir en esta mesa, sino que también de poder divulgar o decir algo de lo que desconocen de nuestras creencias religiosas. Bueno, muy bien, imán. Bueno. Entonces empecemos. ¿Qué es el Islam? Bueno, el Islam es una forma de vida. Esa forma de vida nace con el primer ser humano que hubo en la tierra. Dios, creador de todo el universo, el concepto de Dios todo el mundo lo conoce y sabe. Dios creó todo a la perfección, pero lo que sostenemos más perfecto de todo que hizo al ser humano. Cuando Dios lo crea a Adán y a Eva, que los crea ambos, entonces ahí es el ejemplo de la perfección en la creación de Dios. Esos dos seres humanos son los que originan todo lo que actualmente estamos poblando en la tierra. Toda la humanidad. Exactamente. Tan es así que en árabe se dice Bani Adam, quiere decir los hijos de Adán. Esa es la palabra humanidad. Exacto. Entonces, lógicamente, Dios ha creado. Sostenemos de que lo creó Adán, creó a Eva y de ahí entonces viene toda la descendencia. Cuando los creó, si Dios creó eso en ese momento, estaba en el paraíso. Pero una de las condiciones que para vivir bien, Dios les dijo, no se acerquen a este árbol, desobedecieron lo que Dios le había dicho, entonces se acercaron al árbol prohibido por Dios. Y cuando Dios vio que no le habían, porque Dios nos ha dado el libre albedrío total, para hacer lo que quisieran en el paraíso. Bueno, desobedecieron esa orden, entonces Dios le dijo, bueno, por haberme desobedecido, van a ir ahora a poblar la tierra en donde serán mortales. Nacerán, crecerán, se multiplicarán y morirán. Entonces, desde ahí desciende la humanidad. Ese primer ser, lógicamente, cree en Dios, de que lo había creado. Y ese ser, que es el primero de todos, de ahí nace entonces porque religado a Dios es lo que es religión. La palabra religión es eso, estamos religados a Dios. Adán está religado a Dios y ahí estamos todos religados a Dios y esa es religión. Bien. Entonces la religión es el sistema de vida o la forma de vivir. Y de ahí nace toda la humanidad. Razón por la cual cuando se nos dice que es el Islam, es una forma de vida, es la forma de vivir, convivir y de que vivamos todos los seres humanos sin jamás agredirnos uno al otro y por sobre todas las cosas en paz. La palabra paz en idioma árabe se dice salam. Salam como los hebreos. Bueno, porque son idiomas semitas. El hebreo, el arameo, el árabe son idiomas semitas. Entonces, lógicamente, que tienen mucho acercamiento uno al otro. Y entonces, como es salam, el saludo de todos los musulmanes en cualquier parte del mundo se dice As-salamu alaikum, quiere decir la paz sea contigo. Y la contestación se le agrega una y se dice wa alaikum salam, que quiere decir y contigo sea la paz. Bueno, razón por la cual la sostenemos de que es la religión de la paz. Entonces, en cualquier lugar del mundo saludás. ¿Qué sería, si acá yo lo digo en idioma español, que la paz sea contigo? Y me contesta y que la paz también sea contigo. Muy bien, ahora viene una pregunta muy fina. ¿Sí? El Islam es una de las tres grandes religiones monoteístas. El concepto monoteísta del Islam es heredado del cristianismo y del judaísmo o Abraham lo entiende por cuerda separada, digamos. No, esto es así. Yo por eso empecé hablando de Adán. De Adán descienden todos los distintos profetas y va en orden descendiente hasta que llega uno de los descendientes, es Abraham.
En idioma árabe se dice Ibrahim. Era una persona que se destacó, que nació en un pueblo que se llama Ur, que actualmente lo que es Irak, entonces era Babilonia, y como en ese pueblo adoraban ídolos, él entonces, cuando vio que se adoraba ídolos, pensó, hay que adorar, y ahí empezó la creencia en Dios. Abraham, por eso, si Adán es el primer ser humano, y ahí decimos nosotros que es el primer musulmán. Ajá. Y consideramos que toda la tradición, los profetas, son todos musulmanes. Es decir, los musulmanes son una religión abrámica. Claro, es exactamente. Cuando de Abraham es la conformación de la religión. Lo que pasa es que en Abraham es donde nacen prácticamente los profetas o los sucesores de él, en donde después se divide en las tres grandes ramas actuales, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Bueno, no se me apure. Todo de Abraham. No se me apure. Estamos en Adán, Abraham. ¿Cómo juega Jesús en el islamismo? Bueno, si es que juega. No, por supuesto, es uno de los profetas. El Islam registra en el Corán es el libro sagrado. Dios reveló a cada uno de los profetas la forma de vivir en paz y haciendo justicia en la tierra. Lo primordial, no agredirse jamás uno al otro, somos todos hermanos, esa es la razón por la que nos consideramos todos hermanos, puesto que descendemos de un solo origen. Bueno, hemos visto que Adán, después vienen todos. Cuando llega Abraham, que es otro de los profetas, Abraham es una persona que, como dije, nació en Ur, y ahí entonces él era casado con Sara, era su esposa esa. Entonces, como él se subleva contra las creencias de su pueblo, el pueblo deciden los grandes jerarcas de ese pueblo de Ur quemarlo y encienden una pira, y Dios hace de que llueva permanentemente y no se enciende en ningún momento la pira, no lo pueden quemar. Esa es la razón por la cual entonces dice, bueno, el pueblo con sus jerarcas deciden liberarlo y dejarlo que se vaya. Se va hacia el norte de lo que es ahí y llega a una tierra de Canaán. Canaán era el rey de ese lugar, por eso son los cananeos, que es la actual Palestina. Se afincan allí, Abraham con todos sus seguidores, y después sigue viaje a Egipto. Cuando llega a Egipto, él iba con Sara, que era su esposa. Ahí el faraón se enamora de Sara, y él no había dicho de que era su esposa, sino que era su hermana. Entonces ahí el dilema que él tiene ante Dios, y Dios le dice, bueno, que diga la verdad. Le dice al faraón, es mi esposa. Bueno, el faraón, por haberle dicho la verdad, le obsequia a una princesa que se llama Agar. Como con Sara no pudo tener hijos, tiene un hijo con Agar. De ahí descienden los árabes. Claro, y el hijo que tiene con Agar es Ismael. De ahí de Ismael descienden los árabes. Y justo después queda embarazada Sara y tiene a Isaac, y de ahí de Isaac los judíos. Claro, porque el hijo de Isaac es Jacob, que toma el nombre de Israel y tiene los 12 hijos, que son las 12 tribus. Ahí está el origen. De Ismael vienen entonces, descienden los árabes, y el último de los profetas que sostenemos ha existido es Jesús. Muhammad, no de la línea de Ismael estoy diciendo. Perdón, Mahoma. Claro, Mahoma, que en idioma árabe se dice Muhammad. Hay mucha gente que no quiere que diga Mahoma, porque según sostienen, dicen de que es una forma despectiva de nombrar al profeta Muhammad. Así que, Imán, usted sostiene entonces que Mahoma es el último de una línea, no es el fundador de la religión. No, es el último. Él es el legislador, en el sentido de que de la otra línea de Isaac sí, viene Isaac, en árabe, Jacob, todo, y desciende, está Moisés, está Jesús, todos de la línea de Isaac, hasta Jesús, en la línea de Isaac. De la línea de Ismael, entonces, es Muhammad, o sea, Mahoma. Bueno, lo que pasa es que cuando Moisés él recibe las revelaciones, porque todos estos son profetas, el libro sagrado para los musulmanes se llama Corán. Profeta Corán significa que recibe revelaciones. Exacto, profetas son personas de carne y hueso
que reciben a través de lo que nosotros sostenemos el ángel Gabriel, las revelaciones que Dios hace que se destaquen. Y en cada pueblo había un profeta. A cada pueblo Dios le envía un profeta. No existía televisión, ni radio, ni nada. La forma de comunicarse era a través de esos profetas. Entonces, cada pueblo había un profeta que es el que divulgaba la palabra de Dios para vivir y convivir todos en paz y armonía. Bueno, como estamos diciendo, está Moisés, que es el que recibe las revelaciones de Dios, y el compendio de todo lo que él recibe de Dios es lo que conforma la Torá. Después siguen descendientes de Moisés, está José, bueno, hasta llegar a Jesús. Jesús es el último en esa línea, el último profeta para los musulmanes, ¿no? Y es el que las revelaciones que recibe Dios son recogidas en lo que se llaman los evangelios. En árabe se dice Injil. Por la otra línea, entonces, 500 años después de Jesús, nace Mahoma o Muhammad, que es el último de los profetas. ¿Por qué? Porque ya estaban escritos los libros sagrados que sostenemos son la Torá. Ahí están páginas de Abraham, páginas de José, de muchos de ellos. La Torá y el Corán. Son la Torá, o la Biblia, los evangelios y el tercero es el Corán. Bueno, Imán, tenemos que hacer una pequeña pausa. Bueno, pero queda claro que ahí está. Clarísimo. Entonces, le llamamos religiones abrámicas. Son los tres distintos caminos para llegar a un solo fin, que es a través de Abraham para llegar a Dios. Al Dios con único. las enseñanzas, no de adorar a Abraham, no de adorar a Mahoma o Muhammad, no de adorar a Jesús, porque son todas personas de carne y hueso. Al único que hay que adorar es a Dios. Que en idioma árabe Dios se dice Allah. Allah. Por eso mucha gente, cuando dice Allah, yo soy de los que sostienen que hay que decir Dios para no confundir, porque yo no le puedo decir a una persona, el musulmán adora a Allah. ¿Y qué es Allah? Es Dios, la palabra Dios, como lo es God en inglés, como lo es Dio en italiano. Y bueno, pero estamos acá hablando el español, digo Dios. Querido Imán, tenemos que hacer una pequeña pausa. Todo lo que quiera. Bien, continuamos entonces con nuestra entrevista con el Imán Badran. Pregunta difícil. No hay pregunta difícil. No hay pregunta difícil. Hay, gracias a Dios. Bueno, antes que la pregunta difícil, ¿qué es el sheikh, qué es el imán y qué es el califa? Palabras que nosotros no entendemos bien los cristianos y los... Mahoma, o sea, Muhammad, era una persona de carne y hueso como nosotros, vivió normalmente a los 40 años, recién él se casó teniendo 25 años, tuvo hijos, a los 40 años entonces comenzó a recibir revelaciones de Dios a través del ángel Gabriel. La primera palabra que se le revela, que le dice Dios, lee. Dice, no sé leer, lee, no sé leer, lee en el nombre de Dios que te ha creado, el que ha creado a todas las personas. Y la palabra lee en idioma árabe, iqra. Y de ahí, y lo que se lee, Qur'an. Por eso el libro, que es el conjunto de todas las revelaciones que recibe Mahoma, ese libro se llama Qur'an o Corán. Bueno, Mahoma, o Muhammad, nació en la Meca, comenzó a predicar a los 40 años, que recibió las primeras revelaciones, y estuvo 12 años en la Meca. Fue perseguido, fue castigado, le hacían la vida imposible. Al cabo, 13 años, desde los 40 años hasta los 53 años estuvo en la Meca. A los 53 años vienen una delegación de lo que es Medina. Medina era una ciudad-estado, en realidad se llamaba Yathrib. Una ciudad a 480 kilómetros de la Meca. La Meca es donde él nació, a 480 está Medina, que se llamaba Yathrib. Cuando él tenía ya los 53 años, como digo, lo entrevistaron estos dirigentes de Medina y le ofrecieron de que fuera a divulgar la religión a Medina. Entonces él decide emigrar de Meca a Medina.
con sus seguidores, van yendo primero sus seguidores. Es mucho para hablar de ese tema, tenemos un año. Sí, pero nos quedan 10 minutos. No, entonces se va a Yathrib. Cuando él llega, la ciudad que se llamaba Yathrib le ponen de nombre la ciudad del profeta, que en idioma árabe ciudad es Medina y el profeta el Nabi. Por eso Madina el Nabi, le ha quedado ahora Medina. Y cuando él llega, lo eligen o lo ponen como gobernante de Medina. Entonces él gobierna Medina. ¿Eso es califa? No, por eso estoy... Ah, bien. Mahoma murió a los 63 años, o sea, 10 años estuvo en Medina gobernando y ahí una de las últimas revelaciones, se le dice, él recibe una revelación que dice, ya has completado tu tarea, y que se le llama el sermón de la despedida. Eso es lo que está en el Corán. Y al poco tiempo muere. Cuando él muere, claro, no había quien lo reemplazara. Tan es así que algunos creían que era inmortal. Y él siempre decía, yo soy de carne y hueso y soy mortal como ustedes. Entonces, deciden elegir un sucesor. En idioma árabe, jalifa es sucesor. Entonces eligieron al suegro de él como sucesor, que se llamaba Abu Bakr. El primer jalifa. Pero como lo escriben acá en inglés o en francés, la J ponen KH, por eso le llaman acá Entonces califa es un cargo religioso, no político. Es un cargo, a la vez político, era ahí. El poder es conjunto. Jalifa quiere decir sucesor. Sucesor, bueno. Sucesor. Entonces, ese es jalifa. Imán, quiero avanzar en otro tema. Y después, en las personas, el Islam no tiene un orden jerárquico como las otras, como la religión cristiana que tiene el Papa. No. Está Dios y estamos todos. En cada comunidad se elige una persona para que dirija las oraciones, o sea, que dirija el rezo, porque siempre tiene que haber orden. A esa persona que se la elige para que dirija el rezo se le dice imán. Quiere decir el que está al frente. Perfecto. Pero uno cumple la función de imán cuando está al frente. Entonces pero se le sigue llamando. Bueno. Y si no, se elige a la persona mayor, más anciana. La persona más anciana, en idioma árabe, anciano quiere decir shaykh. El jeque, sheikh. Sheikh o jeque, todo lo que Está quieras, bien. porque muy claro, en imán. idioma árabe es shaykh. Bueno. Entonces, terminando. Jalifa, sucesor. Imam, el que está al frente. Shaykh, el anciano. El más anciano. Bien, ahora viene la pregunta difícil. No hay... Si el Islam es una religión de paz, como usted bien ha dicho y ha explicado, que llega hasta Dios, sí. ¿Cómo conjuga con el concepto de guerra santa? No existe. En el Islam no existe la guerra santa. Ese es un invento de los medios masivos de información que desconocen totalmente lo que es el Islam. Jamás el Islam permite una guerra de agresión. Nunca. Todo lo contrario. Pero el imperio árabe no se hizo con la guerra santa. Vuelvo a decir, no se hizo con guerra santa, no. Esas son las malas informaciones que hemos recibido hasta el día de hoy. El Islam se ha propagado en el mundo a través de misioneros o gente que divulgaba la religión. Un caso, lo que pasa es que en casi todos los pueblos de la antigüedad, cuando un dirigente se convertía a una religión, toda la población adoptaba ese sistema religioso. Entonces, un caso lo tenemos nosotros. Cuando empieza a divulgar, a los vecinos venían, como el caso que yo les mencioné. El primer caso, Muhammad, que va a Medina. Sí. Lo vinieron a buscar para que él fuera a divulgar allá. De todos los pueblos vecinos venían, entonces le pedían que enviara gente para que divulgara la nueva religión, el nuevo sistema de vida, porque, claro, todos eran idólatras. El que no adoraba a un ídolo, adoraba a otro, era el paganismo, era una mezcolanza terrible. Entonces, cuando se enteraban de que ya ahí había gente que adoraba a un solo y único Dios, le pedían que enviara a alguien para que le explicara la religión, la nueva religión le llamaba. Y bueno, y de ahí se fue expandiendo el Islam. Tan es así que cuando el Islam llega a Indonesia y a Malasia, todo eso, eran los comerciantes que buscaban de allá el oro, la piedra, todas esas sedas que traían. Y bueno, la gente de allá veía que venían esos comerciantes que rezaban y oraban, porque no hablamos de los principios del Islam, hemos hablado todas las preguntas que están haciendo. Sí. Entonces ahí los veían
qué bien, ¿no? Eso yo entonces hago lo mismo. Y así se ha ido extendiendo la religión. Muy bien. Y el concepto erróneo que hay hoy, y se los quiero aclarar antes que terminemos, el Islam es una religión universal, no es un sistema de vida de un pueblo. Pero ¿qué ocurre? Que son 60 países que han adoptado como religión oficial al Islam, así como nosotros en Argentina teníamos como religión oficial el catolicismo, ¿no es cierto? Países que han adoptado, se han unido esos 60 países actualmente y conforman lo que se llama la Organización de la Conferencia Islámica, que el objetivo que tienen es hablar sobre el Islam, pero la base fundamental de la educación de todos esos pueblos es el Islam. Y el Islam, como no tenemos una jerarquía, lo único que tenemos es el Corán. Entonces, todo basado en el Corán. Perfecto. Imán, ahora viene una pregunta que tengo que hacérselas. Todas las que quiera. No sé si quedó clarísimo, claro. Clarísimo. Pero usted va a estar invitado a muchos programas, así que vamos a ir profundizando. Bueno. ¿Cómo concilia todo esto que usted me está diciendo, que es una religión de amor y de paz, así es, con los terroristas islámicos que matan gente en nombre de Alá? Ahora, ¿por qué le adosa la palabra islámico si son terroristas? El terror no tiene religión. No existe un terrorismo islámico. Porque ellos se dicen islámicos. Desgraciadamente, la mentira es lo que más abunda en nosotros. Hay muchos países que tienen conflictos gravísimos y lo están solucionando por medio de guerra, enemigo total, la guerra del Islam. Entonces, un problema, supongamos, hay un país que se llama Irak. Los Estados Unidos, aduciendo de que tenían armas químicas o armas atómicas, qué sé yo, ataca a Irak, ¿qué hizo? Mató más de 500.000 de personas, sembró la discordia e hizo que se enfrentaran, pero política y económicamente enfrentados entre ellos. Y aducen de que es motivos religiosos. Y han creado, porque desgraciadamente el ser humano, vos lo azuzás y le das vuelta a la cara, la mente. El Islam es uno solo, busca la paz. La religión, yo voy a hablar acá de religión, pero si entro a hablar de la parte política es completamente opuesta a lo que dice el Islam. Es decir, el Islam como religión se opone totalmente a los métodos terroristas. Totalmente, en ningún momento, nada en el Islam permite que haya guerras de expansión. Lo único que tiene que hacer el musulmán es defenderse. Por supuesto, si yo estoy acá, en mi país, y me ataca otro país ajeno, yo tengo que defender hasta lo mío, no extenderme. Bueno. Y verá de que no hay ningún país islámico que esté luchando en contra de si alguien de ellos que se hacen llamar islámicos y no lo son, están defendiendo su territorio. Bueno. Pero no llevan la guerra a ningún lado. Muy claro, y lo desmiento totalmente. Y lo que pasa es que, suponete, hay una novela de los turcos que iban a guerra, son guerras expansivas que las hacían era política, pero no tiene nada que ver la religión. Perfecto. Ahora una pregunta sociológica. Está muy claro, me gusta mucho esta contundente respuesta que usted ha dado. Bueno. La mujer, el lugar de la mujer en el Corán y en el Islam, ¿no es un concepto de sumisión respecto del hombre? Ese es el otro, los graves errores. La mujer tiene un lugar mejor en el Islam que en las otras religiones. Tan es así, de que el Corán leemos una parte donde dice el paraíso está al pie de las madres. Eso quiere decir de que la mujer tiene un lugar primordial. Y tan es así, de que los derechos que se le dio a la mujer cuando el Islam se lo legisla, cuando Mahoma le dio amplia libertad y los deberes y derechos iguales, tanto para hombres como a mujeres. No hizo ninguna diferencia, nada. En el Islam, estamos hablando 1400 años, cuando se legisla el Islam, que es con el Corán donde dice todo, se permitía el casamiento, se permitía el divorcio lo podía pedir la mujer, tenía los derechos, la mujer que se casaba y venía con bienes propios, los seguía manteniendo los bienes propios, la mujer era comerciante, también, así que el mismo Mahoma o Muhammad se casó con una viuda
que era comerciante y él trabajaba con ella y se casó con ella, y la que tenía justamente el poder económico era la mujer. Bueno, contestada la pregunta, Iván, no nos queda más tiempo. Claro, y lo voy a invitar varias veces. Quiero mostrar este libro, si la cámara me lo recibe, Gabriel, puede ser. Es un libro que el imán me regala, que está escrito por los miembros del Comipaz. Sí, en este caso es Anone, Badrán, Polakov y Ribone, que en próximos programas, acá vemos la estrella de David, la cruz cristiana y la media luna islámica. En próximos programas vamos a hablar de este libro y no me queda nada más que agradecerle su gentil visita, querido imán. Yo les agradezco que me hayan permitido acompañarlo acá, indudablemente. Es mucho, pero quiero de que quede claro de que una cosa es la religión y otra cosa es la política a la que se está llevando a cabo. Perfecto. Y casi siempre yo termino diciendo, nosotros como musulmanes, argentinos, porque eso bregamos por el bien de nuestra patria. Y lo que queremos es de que no haya más pobreza en Argentina. Empecemos en Córdoba, Argentina y el mundo entero. Y que terminen todos los conflictos y los enfrentamientos que hay en el mundo. Y de una buena vez hagamos entender a todos esos dirigentes políticos de que mientras subsistan fábricas de armas, van a subsistir los conflictos. Y nos sacan del aire. Claro, ¿y quién es el que está provocando todos esos conflictos? Los políticos, no es la religión. Bueno. Y le aclaro, tanto la religión cristiana como la judía y la islámica, estamos todos luchando por el bien. Bueno, en Córdoba tenemos el ejemplo del Comipaz. Se nos ha terminado el programa. Muchas gracias, querido imán. A sus órdenes. Nos veremos entonces dentro de 15 días, nuevamente en este programa que hemos llamado Verdaderamente.